La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La voz de la Cámara de Comercio de Guadalajara ha sido desde hace más de un siglo respetable y respetada. La Canaco es la organización empresarial más antigua y, hay que decirlo, con más peso en la sociedad de Guadalajara, tanto en el sector oficial como en el sector privado. Dicho sea lo anterior, como marco de referencia a la postura que la institución empresarial sostiene frente a los más diversos aspectos de la vida de la ciudad. En el inicio de una nueva administración municipal tapatía y a propósito de las disposiciones que en materia de comercio ha aprobado el Pleno Edilicio, resalta la limpieza del primer cuadro de Guadalajara de vendedores ambulantes. Esta es una muy añeja demanda del comercio organizado para la autoridad municipal y que no había sido atendida. Hoy los hechos demuestran que no era imposible tomar decisiones. Por eso, el presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Fernando Topete, aborda el tema y su trascendencia, pero también la voz viva, la voz directa, la opinión que se siente en carne propia de Raúl González Chávez. Él es el jefe, el representante de la Delegación Centro de la Cámara de Comercio de Guadalajara. A los dos, buenos días, gracias por venir al programa y le entramos al tema. Claro que sí, don Marcos, muchas gracias por esta recepción y esta comunicación con su valioso auditorio, muy vasta auditorio. Presidente, cuéntanos en este momento cómo recibió el Pleno, el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, este nuevo reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. Sí, sin duda fue un momento de incertidumbre en un principio cuando no conocíamos perfectamente cómo estaba. Después hubo puertas abiertas y empezamos a investigarlo. Como todo, tuvimos que ceder en algunas cosas, pero en bien de nuestra ciudad estuvimos de acuerdo en hacerlo. Y en general les puedo decir a todo el auditorio que bien, creo que se dio un gran paso. Los invito a caminar el centro. Yo ya lo hice 2-3 veces y qué bonito centro tenemos. Entonces eso me da mucho gusto. Entonces, ¿cómo lo recibimos? Yo digo que no es cosa de consejo ni de cámara, fíjese, es cosa de la sociedad. Y creo que la sociedad lo recibió muy bien. Pero hay una cuestión. Antes de aprobar el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿ustedes fueron consultados? ¿Fueron tomados en cuenta? Sí, cómo no. Se tomaron en cuenta a Cámara de Comercio y algunas otras instituciones, pero sí estuvimos inclusive negociando un poquito, porque al final la última palabra pues la tenían los legisladores, pero sí fuimos tomados en cuenta para algunos aspectos. Sí. Raúl, cuéntale al auditorio, comparte con el auditorio de Zona 3 lo siguiente. ¿Desde cuándo, que tú te acuerdes, estuvo el comercio organizado del centro de la ciudad insistiendo en la limpieza de vendedores ambulantes? Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues efectivamente es un tema que para Cámara de Comercio y específicamente el tema del centro histórico en la delegación, pues lleva, desde que yo recuerdo. Ha habido y se dieron en algunos momentos pequeños cambios que nos decían que sí se podía o nos manifestaban que sí se podía, pero no se sostenían en el tiempo. Hoy día el caminar, el transitar el centro histórico, el caminar el centro histórico nos muestra una perspectiva totalmente distinta. Y creo que un punto muy importante es que también la sociedad lo está abrazando como propio, es decir, no se trata solamente de un tema de comercio desleal, no se trata solamente de un tema de la imagen del centro histórico, sino que se trata también de ese orgullo tapatío que se resalta mediante sus monumentos, mediante sus lugares para visitar, y que la misma ciudadanía hemos visto que lo ha tomado con muy buena disposición a que las cosas salgan adelante y a que sigan como se están ejecutando por parte del actual alcalde. Presidente, hay una cuestión que yo creo es importante resaltar. Tiene excepciones el reglamento del comercio ambulante o semifijo en el centro de la ciudad. Y se habla de algún tipo de artesanía, de algún tipo de comestibles, de algún tipo de mercancía
como que lo está interpretando el ayuntamiento como que adorna o es complemento del paisaje de la ciudad. ¿Qué opina la Cámara de Comercio de esto? Sí, cuando empezamos con los temas de este nuevo reglamento, pues obviamente les mencionaba que teníamos que ceder en algo. Y creo que tuvimos que ceder en cosas muy tradicionales, nada elaboradas, nada industrializadas, como se menciona en el reglamento que designó la comisión. Y sí, bueno, hay cosas tradicionales, algunos dulces típicos, algunas bebidas, botanas, pero muy sin envolver, nada industrializado. Y sí creo que tuvimos que ceder. De hecho, pues creo que hasta un poquito, si lo sabemos llevar bien y muy bien controlado, repito, muy bien controlado, pues creo que va a ser un punto también típico en la ciudad mientras se controle, como digo. Pero, presidente, ¿ese control en qué consistiría? En que si alguien se sale de los autorizados para vender, pues si van a vender tepache o tejuino, y ya le empiezan a meter algún refresco embotellado, ahí sí tenemos que entrar inmediatamente y que la comisión tenga los dientes, como decimos nosotros, para inmediatamente revocar los permisos. En cuanto nos salgamos de algún tema de esos, sí tenemos que ser muy estratégicos, muy duros para así eliminarlo. Raúl, hay una cuestión que no ha sido perfectamente aclarada. En este momento, al año 2015, ¿cuál es el perímetro del centro histórico? Precisamente en este nuevo reglamento viene perfectamente delimitado. Toma en cuenta prácticamente de la Calzada hacia un poco antes de Federalismo y desde la calle de Reforma hasta la calle de Miguel Blanco. Tiene ahí, no tiene una forma totalmente cuadrada, sino que tiene el perímetro está delimitado y en el mismo reglamento se especifican las calles. También hay una parte en donde se ingresa hacia la zona de Álvaro Obregón, el mercado San Juan de Dios, la plazoleta. Esa parte ingresa prácticamente en 3 calles que son Gigantes, Álvaro Obregón y Javier Mina. Entonces también abarca una pequeña zona. Pero al oriente, Raúl, ¿hasta dónde llegaría? ¿Cuál sería la calle transversal? ¿Sería qué? Cabañas o, digo, en fin, Abascal y Sousa o en fin? Porque es importante saber hasta dónde el público, el consumidor, el transeúnte, el habitante de la ciudad puede decir, bueno, yo puedo ponerme o gestionar un permiso hasta el templo del Sagrado Corazón, por decir algo. Claro, ese es un punto creo que muy importante y se mencionó, de hecho, se ha estado mencionando en las mesas de trabajo porque no queremos que signifique que el área que se está protegiendo sea como una frontera en donde pasando la frontera parecería que se acabó la autoridad, ¿no? Entonces, esos puntos se están señalando. De hecho, hemos tenido algunos reportes que se han pasado directamente en donde en algunas fronteras se empieza a acumular algo de informalidad. En este caso, pregunto, presidente, el tipo de mercancía veo que les está preocupando mucho a ustedes, pero la verdad es que en Guadalajara, y estoy hablando prácticamente en términos muy amplios, desde baterías hasta juegos, hasta discos, hasta libros, piratería está en boga, presidente. ¿Qué van a hacer? Exactamente, hay que diferenciar muy bien entre el comercio informal y el comercio ilegal. El comercio informal es el que, bueno, no paga sus impuestos y a lo mejor vende papitas y es una sola persona y se mantiene de eso. Y el comercio ilegal es el que desde las fronteras pasan cosas con bajos impuestos, subvaluadas. En esos canales en donde hay mucha ilegalidad no se paga ningún impuesto. Los empleados, porque ahí sí son empleados, no tienen prestaciones. Entonces es un canal totalmente, una competencia desleal hacia el comercio organizado. Porque, como digo, desde las fronteras están entrando productos subvaluados, pagan pocos impuestos. La red de distribución, que para un comercio es carísima, esa persona no tiene esos gastos. Entonces, sí es un comercio desleal y con ese comercio desleal sí tenemos que estar muy firmes. Y hago un llamado a la sociedad también. A veces es fácil comprar alguna cosa de dudosa procedencia. Hay que ser conscientes que estamos echando a perder a nuestra sociedad. Si compramos algo que no nos consta que tiene buenas fuentes, hombre, un llamado, no lo compren porque nos estamos perjudicando todos. Se nos va a revertir. Pero
Fernando Topete Dávila, hay una cuestión que se ha dicho no una, sino muchas veces, que los mismos industriales jaliscienses, algunos comerciantes tapatíos, son el conducto para surtir a todos esos vendedores de artículos piratas. Danos una opinión sobre esto después de una pausa. Recuerde usted que estamos en el programa Cara a Cara en Zona 3. Está el presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, pero también está el jefe, el responsable, el directivo, el presidente de la Delegación Centro Histórico. Esto es importante porque es un sector de la economía de Jalisco que ha estado participando activamente. Entonces, vamos a escuchar el tema vendedores ambulantes. Antes de ir a una pausa, le preguntamos a Fernando Topete Dávila, pero si en algunos casos, presidente, son los mismos comerciantes, los mismos industriales que surten a los vendedores de mercancía pirata. Sí, yo creo que la ley aplica para todos, y siempre ha sido una de las banderas muy importantes y principales de Cámara de Comercio, el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no nada más que se castigue, como decíamos como decíamos en el pueblo de mi papá, al que agarra la mata y el que mata la vaca, ¿no? Entonces yo creo que el Estado de Derecho nos hace falta aplicarlo en todos los canales. En donde haya corrupción, no hay corrupción de uno, siempre hay corrupción de dos o de tres. Entonces si hay corrupción en esto, pues tiene que acabar. Y también hago un llamado a los comerciantes que compran también productos de dudosa procedencia a que no lo hagamos, porque, vuelvo a insistir, estamos perjudicando al país. Lo principal es aplicar el Estado de Derecho, sea quien sea, trátese de quien se trate. Raúl González Chávez, ¿cuál es la característica del comercio del centro histórico? ¿Cuáles son los renglones más importantes? ¿Cuáles son las actividades más frecuentadas por ustedes, los empresarios? La verdad es que prácticamente podríamos considerarlo como la plaza más grande que tenemos en Guadalajara, y los giros son muchos los giros. Y uno de los puntos importantes también es que muchas veces se habla del empresario del centro histórico en comparativa contra el informal, como si estuviéramos hablando de grandes corporativos en esos lugares. Y no es así. El tema es que también ahí existen negocios pequeños, negocios que están luchando día a día para subsistir con el tema de sus rentas, con el tema del sustento de su familia, al igual que los argumentos que se ponen en contraparte con el tema informal. Nada más que ellos, el comercio establecido, está eligiendo una forma que legalmente está permitida en la zona. Entonces, vemos desde grandes corporativos, también hasta empresas muy pequeñas que desempeñan su trabajo en 1,20 m de frente por 2 de fondo, y se venden diferentes tipos de productos: juguetes, distribuidoras de mercerías, resortes, llantas de hule. La verdad es que Centro Histórico siempre lo hemos mencionado que es una gran opción, porque se tienen ambos, tiene un tipo de mercado dual, tanto el tema del mayoreo como el tema de la venta al público, y eso permite pues hacer economías de escala y generar grandes beneficios a los consumidores. Pero hay una cuestión: quienes no nos cosemos al primer error, necesitamos que nos explique un comerciante actual de esta ciudad lo siguiente: ¿qué impacto ha tenido en el comercio tradicional del centro histórico la creación de cada día más y más y más centros comerciales y plazas comerciales en la periferia? Por supuesto que tiene impacto, y bueno, precisamente por eso es la preocupación de no generar impactos negativos como con el tema del ambulantaje. Si de por sí las opciones de oferta han crecido a lo largo y ancho de la ciudad, pues entonces el centro histórico se tiene que reinventar en ese sentido, pero cuando les ponemos
estorbos y no me refiero al ambulante, sino me refiero a las mercancías de los ambulantes frente a un negocio en donde no se puede circular en los aparadores y todo este tipo de temas, gritos, música, etcétera. Pues todo este tipo de tema trae una afectación específica a la situación comercial de los habitantes del centro histórico. Sí, tienes la palabra. Sí, como no. Hay que recordar que es Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. Qué mejor que tener un centro histórico en donde vivas. Usted nos comparaba contra algún centro comercial. Son vocaciones diferentes, ¿eh? Yo voy mucho mejor al centro a caminar ese Teatro Degollado, la catedral, las calles tranquilas, peatonales, en el centro de corazón histórico de nuestra ciudad. Entonces vas con mucho gusto. Y si hay unos buenos servicios, hay un buen comercio y hay un excelente turismo, yo le diría al público que nos escucha, ¿quién conoce lo que está en el Hospicio Cabañas y el museo que está a la izquierda del Teatro Degollado, de paleontología? Y hay varios museos por ahí, hay una cosa preciosa caminar. Y cuando va uno a otros países, ¡ay, qué bonito centro histórico tienen! Y bueno, me pongo a pensar contra nuestro centro histórico y yo creo que esa calidez humana que tenemos todos los mexicanos, rodeado y apoyado por esas estupendas estructuras de tantos cientos de siglos, son comparables con cualquiera en el mundo. Entonces, si tenemos un centro histórico limpio, yo dijera que no entremos en una relación perder-perder. Vamos entrando en una relación ganar-ganar. Con un centro histórico limpio, más gente va a querer ir allá y van a gozar diferente que estar en cualquier centro comercial. No quiero nombrar ninguno, pero es muy diferente la sensación. Acuérdense que ahorita vendemos momentos y el momento de estar en el centro histórico es único. Pero, presidente, ¿cuál es el atractivo? ¿Cuál es la contribución que el comercio organizado de Guadalajara le diría a un visitante de Chiquilistlán, de Colotlán, que viniera a Guadalajara y dijera, ve al centro histórico, vive el centro histórico? ¿Qué le ofrecerían ustedes? Yo le diría, mira, llega al centro histórico porque es un lugar precioso en donde vas a poder caminar de día, de noche, a la hora que tú quieras. Y bueno, si ocupas hacer alguna compra, pues a lo mejor una cosa muy especial, pues sí, vete a algún centro comercial. Pero vive el centro histórico. Aquí hay restaurantes, hay una manera de caminar, que en ningún lado puedes caminar 10, 15 cuadras en ese ambiente de tranquilidad y de tanta arquitectura tan bonita como la tenemos en el centro histórico. Entonces, hospédate en el centro y si tienes algo que comprar, pues a lo mejor sí te conviene ir ahí, pero también vas a ir a San Pedro, y vas a ir a Chapala, y vas a ir a Tequila. O sea, Guadalajara tiene mucho que dar en el ramo de turismo. Sí, fíjense, de veras, qué importante es esto, entender que la Cámara de Comercio es de servicios y turismo, y el turismo en el centro histórico tiene dónde alojarse. A ver, Raúl. Por supuesto, existen múltiples hoteles y hay proyectos que se están terminando de ejecutar con hoteles de primer nivel para generar una nueva oferta en centro histórico, porque en ese sentido sí había cierta carencia con otro tipo de hoteles. Sin embargo, estamos a punto ya de tener una mejor oferta en ese sentido y pues lo estamos esperando. En el ramo de restaurantes, aunque no sea directamente la responsabilidad de la Cámara de Comercio, alguien acostumbrado a un buen restaurante, a un buen nivel de ir a comer y a convivir, ¿tenemos en el centro histórico, Raúl? Sí hay varias opciones, sin embargo, precisamente por eso ha sido el empuje de Cámara de Comercio con el tema del ambulantaje, porque realmente nosotros este tema lo hemos visto como una piedra angular. Es decir, en la medida en que ese tema se solucione, será en la medida en que será mucho más atractivo para otros empresarios a llegar a la zona. Actualmente hay bastantes restaurantes para ir a visitar, pero estamos seguros que existiendo las condiciones adecuadas en el centro histórico, se pudiera generar más. Importante esto, Raúl. Cuando uno camina, como dice el presidente, el centro de Guadalajara en este momento, también descubre algunas carencias o algunos aspectos que antes, con motivo de la abundancia de vendedores, no los veía, pero está muy deteriorado algún tipo de equipamiento urbano, desde, por ejemplo, los cajetes de los árboles, las bancas donde hay en algunas calles peatonales, muchos ladrillos levantados, algunas banquetas mal. Esto ya lo contempló la Cámara de Comercio para pedirle al ayuntamiento que pronto arregle, o cuál es su criterio. Vamos haciendo una pausa y nos respondes.
Bien, está usted escuchando a directivos, a dirigentes de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y en este caso, yo le pregunté a Raúl González Chávez, que es el jefe, el director, el presidente, el responsable de la delegación del Centro Histórico, lo siguiente: ¿qué van a hacer ustedes en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara para reparar, para mejorar, para que desaparezca el deterioro de mucho equipamiento urbano del Centro Histórico? Efectivamente, como mencionas, las experiencias anteriores nos han mostrado claramente eso. Cuando se empieza a limpiar, cuando se empieza a ordenar la zona, empiezan a surgir los detalles. Esos detalles son ocultos cuando hay desorden, cuando no existe pues todo este tema como se está empezando a alinear. Un punto muy importante efectivamente es el tema del mobiliario. Cámara de Comercio, la forma que ha participado y que es un gran apoyo para la autoridad es con los mismos agremiados. ¿Por qué? Porque bueno, se pueden hacer temas con sus fachadas, se pueden hacer temas de respetar los lineamientos en cuanto a que no se saque mercancía, y todo eso es una forma en que Cámara de Comercio alinea y pide a los mismos agremiados y no agremiados que se alineen a los reglamentos para tener un centro histórico que se pueda disfrutar y que se pueda convivir de una mejor manera. En ese mismo sentido, en automático deben de entrar temas de limpieza en la zona, hidrolavadoras, etcétera. Se ha hecho también en algunos otros lugares en donde se logró quitar el ambulantaje, temas de pintura, arbolado, y entonces todo eso empieza a generar una perspectiva totalmente y una dinámica y un sentimiento de seguridad distinto, que eso es muy importante. Podríamos estar en términos reales bajo la misma seguridad, pero el sentimiento cambia por completo cuando el entorno se mejora. Fernando Topete Dávila, presidente de la Cámara de Comercio. Dijo el presidente municipal, Enrique Alfaro, que el compromiso del ayuntamiento actual es hacer el más bonito centro histórico del país. ¿Lo verán nuestros ojos, Fernando? Pues a mí me gustaría decir que ¿por qué del país y no de toda América Latina, no? Yo creo que tenemos todo para hacerlo. Entonces está bonito, está grande, es una ciudad muy metropolitana también, si uno le quiere ver así. Y hay que recordar que la creación de las marcas ciudad en el mundo se llevan buen dinero, buenos recursos. Está Barcelona y tantos ejemplos que tenemos. Pero yo siento que en Guadalajara estamos ya muy avanzados. Tenemos la base y no podría hablar de porcentajes, pero pues ¿qué será? Hablar más de un 80% en donde todo lo tenemos. Quisiera ver a un Guadalajara y soñar, invito al público a soñar, que soñar se vale, pero yo me imagino que en 2-3 años más, cuando la línea 3 del tren ligero esté funcionando, que tú tomes un tren ligero en el centro histórico y te lleve a otra parte donde hay estacionamientos y te bajes, y te vayas al centro histórico, y entonces si haya restaurantes que digan, ¿sabes qué? Ahora sí, puedo poner un restaurante 5 estrellas, o puedo poner un restaurante de tortas, pero las mejores de Guadalajara, las mejores de Jalisco, con pues tanta diversidad gastronómica que tenemos. Yo siento que ampliamente se puede hacer. Se me hace chiquito ser el mejor de México, ¿eh? ¿Por qué no de la América Latina? Importante. Pero, Fernando, hay una cuestión. Acaba de mencionar el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara la línea 3 del tren eléctrico. Obviamente tiene detractores y tiene defensores. La Cámara de Comercio de Guadalajara, ¿de qué lado está? Totalmente apoyando el tema, que se haga bien, que se haga en presupuesto, con transparencia absoluta y en tiempos. Entonces creo que debe de ser, es una ciudad moderna. En lo personal, a mí me encantaría tomar el tren ligero e irme al centro en vez de andar buscando en el centro dónde estacionarme. Entonces sí voy al centro, entonces sí hago consumo en el centro. Ahorita cuando está cerrado se pone más difícil. Yo sigo yendo al centro porque soy un fanático, ¿no? Pero entiendo que poca gente ahorita esté en muchas posibilidades de ir. Pero eso se va a solucionar. Vamos pensando en largo plazo. Y a corto plazo, quizás 2 años que arranque la línea 3, pues va a ser muy fácil llegar al centro y disfrutar nuestro centro. ¿Y qué va a pasar? Pues mucha gente va a invertir. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces hoteles grandes se van a venir, alójate en el centro y entonces de ahí te vas a diferentes partes, ¿no? Acuérdense que la conexión también de la línea del tren ligero actual, pues va a estar ahí, van a hacer conexión. Entonces pues, toda la ciudad va a quedar conectada. Yo estoy muy a favor. Y bueno, como les digo, con total transparencia y todo lo que se puede hacer, pero esa línea 3 es un gran proyecto que tenemos que apoyar. Fernando, ¿cómo se maneja en el seno del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio este tema de la línea 3? ¿Qué se dice? ¿Qué opinan? ¿Qué analizan? ¿Cómo, piensan contribuir a que la línea 3 sea un detonante del desarrollo?
Sí, bueno, en centros comerciales, en donde pasaría cerquita la línea 3 y que son afiliados a Cámara de Comercio, están con la mejor posición para apoyar. Se puede decir que por Ávila Camacho ya hay centros comerciales y son afiliados a Cámara de Comercio. Y la semana pasada estaba platicando con ellos y pues obviamente les van a llevar más gente y va a quedar la ciudad interconectada. Entonces, a los directamente afectados, que hay algunos sí, pues ahorita hay negocios pequeños que han cerrado y es un trago amargo que tenemos que pasar, hay que apoyarlos con todo. Pero a futuro va a estar bien. Entonces, toda esa visión la tenemos mi consejo directivo, que al final es mi patrón. Estamos por apoyar todo esto. Sí. Los comerciantes organizados del centro histórico, ¿qué opinan de la línea 3, Raúl? La opinión en general es muy positiva. Efectivamente, al que le está pasando el daño por frente a su negocio, pues obviamente ve las cosas desde otra perspectiva totalmente diferente. Sin embargo, esa parte creo que ya se ha avanzado y se ha dado soluciones por parte de la autoridad a esos diferentes empresas. En general, la perspectiva y la visión de ciudad que se tiene por los comerciantes y los consejeros en la misma delegación es muy prometedora para el centro histórico. Estamos seguros que un proyecto como estos era necesario, no es un lujo, sino que era una necesidad para el centro histórico, y la oferta se va a poder extender hacia otros lugares en donde prácticamente era complicado lanzar las ofertas en el comercio del centro histórico. Entonces, estamos positivos en ese sentido, y bueno, en el inmediato plazo, pues tratando de ver cómo se colabora para que realmente las cosas salgan en tiempo y forma como se han venido planteando. Raúl y Fernando, hay un aspecto que ha sido pero muy visto por los urbanistas y por los desarrolladores de ciudad. Uno es que el centro de Guadalajara va a tener varias estaciones importantísimas: la Normal, el Santuario, Catedral y Revolución o Calzada Independencia. Bueno, díganle por favor al auditorio el sentimiento del comercio organizado de si hay algún plan para aprovechar como una renovación de la ciudad esa zona de influencia de las estaciones del, bueno, un futuro metro, pero ahora tren eléctrico. Digan una opinión de esto después de una pausa, pero les voy a decir por qué. Que no se vaya a repetir lo del Distrito Federal. Oigan, sale uno de las estaciones del metro y desde los olores de las tripitas y de que no puedes pasar por los puestos, a ver si no se repite aquí. Digan una respuesta después de una pausa. Bien, está usted escuchando los conceptos de Raúl González Chávez, el jefe, el presidente, el responsable de la Delegación Centro Histórico de la Cámara de Comercio, y del presidente del Consejo Directivo de la Canaco, Fernando Topete Dávila. Pregunté, ¿cómo piensa la Cámara de Comercio contribuir a que las zonas de influencia de las estaciones de la línea 3 sean un detonante del desarrollo y de mejoramiento urbano? En definitiva, consideramos que el tema del blindaje que se está haciendo con el tema del ambulantaje va a ser primordial en esas zonas. Porque como tú bien mencionas, si sales de la estación y hay frituras y hay personas que por tratar de vender sus productos están impidiendo el flujo de las estaciones, pues esto empieza a crear caos en la zona y desorden. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el mismo tema del mercado ha estado marcando una tendencia importante, porque zonas que prácticamente pues tenían una cierta importancia comercial, pero ahora se ve que hay una búsqueda ya de temas inmobiliarios, se ve que hay una búsqueda ya de ciertos locales en la zona, futureando un poco el impacto que tendrán las diferentes estaciones. Estas 4 estaciones, como bien lo mencionabas, pues tendrán un fuerte flujo de personas, y cuando hay flujo de personas hay oportunidad de venderles, de que consuman y de que se genere economía en la zona. Entonces, está visto con muy buenos ojos, y prácticamente estamos tratando de seguir recabando información para tenerla a disposición de nuestros agremiados. En el caso
de la sección especializada de estacionamientos, Fernando, ¿hay algún plan para multiplicar la oferta de cajones de estacionamiento públicos? Porque, pues, estás diciendo hace un momento, cuesta trabajo ir al centro de la ciudad, sobre todo a determinadas horas cuando ya no encuentras un espacio abierto. Sí. Pensando en el largo plazo, la idea es que la gente nos vayamos en la línea 3, o en servicio público con un servicio público eficiente, pero nos falta tiempo. Entonces ahí estamos platicando con los dueños de los estacionamientos, porque siempre hay estacionamientos en algún lugar. O sea, siempre hay lugares, digo, a ver, están al 100% entre las 7 y las 10 de la noche, martes, miércoles. Dice, no, dice el viernes nada más. Lo que pasa es que la gente no quiere pagar para estacionarse. Hemos estado pensando en llegar a un arreglo con los estacionamientos para que cobren la mitad o ponerles facilidades a la gente, porque para que ellos también tengan su estacionamiento al 100%. Imagínense muchísimas personas en varios estacionamientos ahí por la calle Corona o en la esquina de los Hombres Ilustres, en la rotonda de los Hombres Ilustres, siempre tienen lugar. Y ese censo lo tenemos, siempre hay lugar. Lo que pasa es que a veces le da uno flojera irse a meter ahí, o tanto por el ahorro, algo de inseguridad, y luego si sales del estacionamiento y ves que te quieren casi asaltar para venderte cosas, te da flojerita. Pero creo yo que si la gente llega a un estacionamiento económico, te puedes bajar con toda seguridad, caminas un centro histórico limpio, pulcro, con buenos restaurantes, vas a empezar a ir al centro. Esa cultura es la que tenemos que empezar a cambiar. Fernando Topete Dávila tocó un punto sensibilísimo. Hay una iniciativa, los diputados están trabajando sobre la obligación de los centros comerciales de proporcionar estacionamiento gratuito a sus clientes. O sea, que ya no habría cobro en algunos estacionamientos de centros comerciales. Opinión de la Cámara de Comercio. Sí, yo que tenemos que oír a las dos partes, porque por una parte sí es justo llegar, como en otras partes del mundo, que llegas y es gratis el estacionamiento. Aquí lo que puede pasar también es que negocios aledaños se llenen el estacionamiento y luego los que están pagando el estacionamiento o el espacio del estacionamiento se quedan sin clientes porque está lleno su estacionamiento. Entonces ahí es todo un tema, creo que es un tema de mucho diálogo todavía entre primeramente por las partes interesadas, y ahí Cámara de Comercio pues dará su punto de vista, pero sí los afectados son los que tienen que exponer sus puntos de vista, igual que el gobierno y el diputado. Pero también. Fernando, si hay una cuestión tan elemental como a mí me enseñas el ticket de compra que tú consumiste en mi centro comercial, ¿no sería suficiente para rebajarle o no cobrarle el estacionamiento? Sí, tiene que ser un acuerdo, de común acuerdo entre los dueños de los centros comerciales y el gobierno. Sí, creo que es una buena solución, pero como pues no tengo idea de cuánto puede ser ese costo. Sí. Bueno, miren, yo les voy a mencionar un centro comercial de los más tradicionales, quizás sería el segundo de Guadalajara. Primero fue Plaza del Sol, quizá el siguiente fue Plaza Patria, y entonces en Plaza Patria no cobran el estacionamiento y hay un movimiento muy grande de clientela y todo eso. ¿Han estudiado ustedes el fenómeno Plaza Patria, Fernando? Sí, sin duda es un fenómeno, bueno, gente de aquí de Jalisco que ama la ciudad y siempre han sido comerciantes y lo llaman bien. Yo me cuestionaría ahora con la línea 3 que sea una bajada ahí. A lo mejor yo voy, les lleno el espacio, no compro, me voy al centro, como, me devuelvo y saco mi carro sin costo y se me llena el estacionamiento. Y si yo fuera le estoy rentando un local allí en la Gran Plaza, híjole, no vienen clientes porque no hubo estacionamiento y estoy pagando la misma renta. O sea, ahí hay dos cosas que ver, ¿no? Reflexión sobre este tema. Raúl, se habla de que en Guadalajara hay un programa, una iniciativa de la autoridad para redensificar el centro con vivienda y darle vida al centro de Guadalajara con más gente que viva ahí. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Cámara de Comercio durante mucho tiempo ha impulsado también este tema. Creemos que el hecho de decir vive el centro es que también puedas vivir en él. La ciudad que tiene o los espacios que tienen habitantes también generan movimiento, generan esa vida de noche y generan el espacio que se requiere para poder ejercer también los temas comerciales, de turismo, etcétera. Sin embargo, volvemos a lo mismo. El tema que se está atendiendo hoy día, que por eso le llamamos piedra angular,
pues ese nos puede detonar muchísimos beneficios en ese sentido. Porque no nada más es el querer tener la intención de convertir las cosas en algo. En este caso, en una zona que también se pueda habitar, sino es también que tenga las condiciones para que se pueda ser habitada. Es decir, si se empiezan a generar esos temas de orden, si se empiezan a generar o se siguen impulsando los temas de seguridad, pues en automático las mismas personas que estén buscando un lugar en donde habitar y que estén buscando a lo mejor en donde habitar y en la planta baja a lo mejor comerciar, pues podrían generarse mejores opciones para ellos en un centro histórico ordenado. Pero por eso el impulso y el trabajo de Cámara de Comercio en ese sentido ha sido el generar esquemas de orden para detonar esquemas de impulso económico. Fernando, sí, adelante. Sí, yo, la vivienda en el centro de la ciudad, quisiera hablar de otro tema sin tocarlo a fondo nada más, pero si se desarrolla la ciudad creativa digital, vas a trabajar, vas a vivir, vas a gozar, vas a tener todo en el centro de la ciudad, no tienes para qué salir, entonces no ocupas carros. Entonces imagínense una población de jóvenes entre 25 y 35 años que trabajen en los empleos que debe de crear Ciudad Creativa Digital en un futuro, que tenemos que trabajar ahí en ese tema. Pero va a ser un corredor precioso. Va a haber manera de correr en el Agua Azul, hacer ejercicio, o acá en la Normal, en el parque lineal que se va a hacer. Ahí puedes tener tu trabajo, puedes tener restaurantes de primer mundo, o sea, y de todo. Entonces hay que vivir el centro, como decía Raúl, hay que vivir el centro y vivir en el centro. Porque fíjate que hay una cuestión, Fernando, que acaba de darse a conocer, que tenemos más de 6,000 lotes baldíos en el casco citadino de Guadalajara. ¿Qué podemos hacer con eso? A ver, están 6,000 lotes baldíos y más de 200 casas preciosas, antiguas, que están a punto de caer porque no conviene. Ahí no hay negocio, no hay incentivo económico para hacer nada. Claro que tenemos los terrenos, claro que tenemos el vocacionamiento. Es cosa de hacer una campaña y a convencer, darle seguridad a la iniciativa privada, y les aseguro que desarrolladores con toda seguridad sí van a ir. ¿Sí arriesgan su dinero? Pues claro que sí, claro que sí. Seguridad jurídica y también seguridad de caminar las calles tranquilos, sin ningún tantos comercios en la calle, no, un centro limpio. Les aseguro que los empresarios invertimos ahí, los del ramo de restaurantero invertirán ahí, los del ramo hotelero invertirán ahí, los del ramo tecnológico invertirán en Ciudad Creativa Digital. Vamos haciendo un polo de desarrollo de nuestro centro histórico. Bueno, pues este y muchos temas más quedan pendientes para una nueva mesa de análisis, una nueva mesa de reflexión por parte de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. Gracias, Fernando, gracias, Raúl, por venir. Y bueno, les recuerdo, este programa se retransmite hoy a las 20 horas en la misma frecuencia, 91.5 de FM.